tenido en la vida política argentina, porque ha sido un cardenal, el arzobispo de Buenos Aires, que ha tenido mucha influencia, si se quiere, en la vida política argentina. De hecho, ahora les va a contar Diego Genú, que ha hecho varias notas, varios artículos en estos últimos años respecto a la figura de Bergoglio y las controversias que generaba en la política argentina, y también lo ha conocido personalmente en distintas homilías o en misas que ha dado en lugares muy carenciados. Bueno, la figura de Bergoglio, lo que significaba para los Kirchner, el odio que en su momento llegó a tenerle Néstor Kirchner, el expresidente, al cardenal Bergoglio. Bergoglio que en su momento también tuvo muchos vínculos con distintos dirigentes políticos de la oposición. Kirchner solía decir, corregime Diego si no es así, que había 3 hombres muy poderosos en la Argentina que había que manejar con muchísimo cuidado. Uno era Héctor Mañeto, el dueño de Clarín; otro era Hugo Moyano, con quien fue aliado durante mucho tiempo, el líder de la CGT; y el otro era el cardenal Bergoglio. Sí, sin duda con la persona que peor se llevó Kirchner de esos 3, ¿no? Con el que nunca tuvo ni un acercamiento ni una alianza en los largos años de gobierno que ejerció. Bueno, el cardenal Bergoglio hoy es el nuevo papa, el papa argentino, y la verdad que hoy uno lo miraba así, con la sotana blanca, y llamaba mucho la atención, y me imagino la sorpresa, porque ahora les vamos a contar, hubo sorpresa no solamente en la Iglesia argentina por esta designación, sino también en el gobierno argentino. No había ninguna pista hasta ahora de que Bergoglio, si bien era un hombre influyente en el Vaticano, podía ser designado papa. Sí, el gobierno pensaba que la edad de Bergoglio, que tiene 76 años, lo inhabilitaba como para asumir esta función. Pensaban que ya se le había pasado el cuarto de hora, porque en el 2005 estuvo muy cerca, fue el segundo detrás de Benedicto XVI, de Ratzinger en ese momento, y las conversaciones con funcionarios del gobierno, algunos cercanos a Cristina, planteaban que era imposible. Tanto Bergoglio como Sandri, que era el otro candidato que algunos suponían que tenía más chances de llegar, porque representa dentro de la Iglesia, primero que tiene un cargo en el Vaticano, y por otro lado dentro de la Iglesia argentina, representa el ala más conservadora, ¿no? Eso también es como para ir diferenciándolo de a poco, pero Bergoglio sería en la interna de la Iglesia un moderado, una línea conservadora moderada, frente a otros sectores como es Héctor Aguer, como es Esteban Caselli, que fue el embajador de Carlos Menem en el Vaticano, una serie de figuras. Bueno, esto es lo increíble, este es el primer dato. Vamos a analizar en un ratito todos los aspectos del nuevo Papa, del Papa argentino, de este señor que ya lo has visto muchas veces, pero después te vamos a hacer escuchar, me parece que hay algún fragmento de sus primeras palabras como Papa que han tenido toda una importancia, toda una relevancia. Pero, claro, esto es lo increíble. En la designación de los 2 cardenales que competían para ser nuevos papas, vos lo dijiste acá hace un mes, entre Sandri y Bergoglio, la Casa Rosada prefería a Bergoglio, perdón, a Sandri, no a Bergoglio, sí, por el enfrentamiento de los Kirchner con Bergoglio, pero Sandri era el ala más conservadora dentro de la Iglesia, mucho más conservador que el propio Bergoglio. Sí, y algunas diferencias tienen que ver con el estilo de Bergoglio de conducción. Es el gran líder de la Iglesia Católica en los últimos 20 años por lo menos, y el que lo sucede hoy, que es José María Arancedo, está lejos de tener un perfil similar. Es importante destacar el peso territorial que sigue teniendo Bergoglio hoy, antes de que lo elijan como papa, el peso territorial que seguía teniendo en la ciudad de Buenos Aires, con una red de curas villeros importantes que hoy los habrás escuchado en radios, en la televisión, hablando, defendiendo ese rol de Bergoglio como un cristiano de base, como un hombre que no era de escritorio, y eso que contrasta con las denuncias de Bergoglio por su rol durante la dictadura, ¿no? O sea, ese perfil más complejo, ese perfil ambivalente, donde hay una realidad de hoy y hay muchas denuncias que lo involucran por la complicidad durante la dictadura. No se veía con Cristina, no se ve con Cristina. De hecho, Cristina confirmó que está viajando este sábado al Vaticano y que va a estar presente el martes próximo, sí, cuando asuma, no sé cómo se llama, la coronación. Ya no es más la coronación del Papa, sino que es la unción, cuando la unción de asume como Papa. Francisco I, exactamente, que va a ser el martes a las 9 horas romana. Bueno, Cristina va a estar presente, no podía ser de otra manera, pero hace 3 años que no se ve personalmente
con Bergoglio. Es decir, tenías al Papa cruzando la Plaza de Mayo y desde el 17 de marzo de 2010 que Cristina no tiene una audiencia con el cardenal Bergoglio. Ese día quedó una frase, ¿no? Que las crónicas que hoy, si buscabas un poco en internet, aparecían. Cristina le dijo: se habla mucho, cardenal. Era el 17 de marzo de 2010, pero usted y yo nos vamos en el 2011. Me dijo Cristina, bueno... ninguno de los dos se fueron de los dos. En el 2011, ni Cristina, que tiene mandato hasta el 2015, y el Papa Francisco I, el cardenal Bergoglio, que tiene, se supone, mucho por delante. A ver, en un ratito también vamos a repasar por qué esta relación tan tensa con los Kirchner, las denuncias de Bergoglio resaltando siempre el tema de la desigualdad, la pobreza que Bergoglio consideraba que seguía siendo muy importante y preocupante en la Argentina. Llegó a hablar de la inflación en la Argentina y de la corrupción. Todos temas que cada vez que Bergoglio los mencionaba en sus homilías o en sus manifestaciones públicas generaban urticaria en el gobierno. Y tanto es así que desde el año 2007 el gobierno muda el Te Deum tradicional del 25 de mayo fuera de la catedral. Es decir, no quieren escucharlo más cara a cara a Bergoglio. Esto lo hizo por primera vez Néstor Kirchner y después Cristina siguió la tradición. Y el 25 de mayo van a otro lado, a Santiago del Estero en un momento. A Salta, Tucumán. Es decir, a otro lado que no sea la catedral, donde tenían que escuchar la bajada de línea de Bergoglio. Hoy, el nuevo Papa. Pero Bergoglio no solamente tuvo una relación tirante con Néstor y con Cristina Kirchner, también con Macri. Sí. Muchos piensan que Bergoglio tenía una buena relación con Macri, pero Bergoglio incluso estuvo fegoneando muy fuerte todas las denuncias de trata de mujeres, de trata de personas, y en su momento, después vamos a hablar con uno de los protagonistas, una de las organizaciones que estuvo detrás de esas denuncias era la organización La Alameda, que estaba fuertemente enfrentada con el gobierno de Mauricio Macri. Sí, apoyó las denuncias de complicidad policial, de protección de la policía en los casos de trata de personas, en los casos... Bueno, hay un caso muy famoso que es el de Lorena Martins, que era la hija de un policía vinculado al macrismo, con el cual Bergoglio tuvo una actitud que desde el macrismo no se esperaban. Esa era una de los cortocircuitos. El trabajo esclavo que denunció, en algunos portales se veía en la ciudad, el trabajo esclavo es alarmante. Y por otro lado también que Bergoglio sentía que Macri estaba pisando en su territorio y que no hacía lo que él le indicaba. Por ejemplo, en el caso del aborto no punible, ¿no? Que se aprobó en la ciudad de Buenos Aires y que para Bergoglio fue un descuido de Macri. Por distintas razones estaba enfrentado a Macri. Por unas razones a Kirchner, por otras razones a Macri. Claro. Bueno, ahí hay que separar, ¿no? Porque en esos casos, una cosa es la cuestión política, las tensiones que se generó entre Bergoglio y los Kirchner por cuestiones políticas, la denuncia de Bergoglio de la corrupción, la pobreza, la desigualdad, el aumento de precios. Otras cuestiones son cuestiones del sistema político, de avance de derechos en el sistema político, por ejemplo el matrimonio igualitario, que Bergoglio salió dentro de su fe católica a cruzar duramente. Dijo que había sido una movida del diablo, algo que aprobó el Congreso de la Nación Argentina. Sí. Es decir, ahí una fuerte discrepancia, no solamente con los Kirchner, sino también con Macri, que apoyó el matrimonio igualitario. Y después en el tema del aborto. Ahora, en el tema del aborto, Bergoglio coincide con Cristina. Claro, porque hay una oposición cerrada tanto de la presidenta como del ahora Papa, Francisco I, y en eso, en la iglesia estaban tranquilos con Cristina, ¿no? Sentían que no iba a haber ningún problema con el tema del aborto, que algunos legisladores o legisladoras del kirchnerismo y otras fuerzas de centro-izquierda lo impulsaban, pero sabían que había un límite que Cristina no iba a dejar pasar en el tema aborto y hasta ahora nunca lo hizo. Bueno, en un ratito quiero que me cuentes si Bergoglio es el primer papa, no solamente el primer papa argentino, latinoamericano, hoy han hablado todos, Obama ha dicho que es el primer papa de las Américas, Nicolás Maduro, el nuevo presidente encargado de Venezuela, ha dicho que influyó Chávez en la designación, así dijo Maduro, que Chávez debe haber influido en la designación de un papa argentino, para que no haya un papa norteamericano o de otra nacionalidad. Es decir, han hablado grandes líderes del mundo, todos muy contentos. Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, Raúl Castro, viva América, es decir, resaltando eso. La declaración de Cristina en principio es una carta protocolar, fría, y después una mención que ahora la vamos a ver respecto a que es un hecho histórico.
pero mencionando el Papa latinoamericano y obviamente no mencionando ninguna relación personal con Bergoglio. Y mencionando la lucha del kirchnerismo contra la desigualdad, diciendo nosotros somos los primeros que nos opusimos siempre a la desigualdad, esperemos que este Papa esté a la altura un poco de lo que el gobierno argentino viene haciendo en estos años, según dijo Cristina. Bueno, en un ratito quiero que me cuentes si, además de ser todo esto, el primer Papa argentino, el primer Papa latinoamericano, es el primer Papa peronista. Pues es lo único que falta. Y sí, así como decimos. ¿Viste? Hoy en la Argentina son todos peronistas. Bueno, vos has estado varias veces cubriendo distintas misas y trabajo social de Bergoglio. En el entorno de Bergoglio, ¿reconocía sus orígenes peronistas? Sí, te anticipo una cosita nada más. En el entorno de Bergoglio dicen que la palabra gorila era habitual en el lenguaje de Bergoglio. Es decir, que Bergoglio decía cuando venía alguien que era muy crítico del peronismo, este es un gorila. Claro, no le prestes atención que es muy gorila. O sea que será también el primer papa peronista. A ver, Jorge Bergoglio, el papa es argentino, una figura controvertida. Salvo los 115 cardenales que participaron de la fumata blanca en la Capilla Sixtina, nadie lo esperaba. El nuevo papa es argentino y se llama Jorge Mario Bergoglio. El cardenal porteño llega a lo más alto de la jerarquía católica a sus 76 años. Es el primer papa americano en la historia y el primer jesuita. Bergoglio eligió llamarse Francisco I. Las apuestas en el Vaticano lo daban lejos de los candidatos con más chances y en Argentina se estaba despidiendo del poder. Había renunciado a la presidencia del episcopado en 2011, cuando cumplió los 75 años, y había presentado su renuncia como arzobispo de Buenos Aires. En 2005 disputó con Ratzinger una elección reñida. Llegó a obtener 40 votos y quedó segundo en las preferencias. Bergoglio fue ordenado sacerdote en 1969 y fue cuestionado por su accionar durante la dictadura. En 1988 reemplazó a Antonio Corrachino y se convirtió en el arzobispo de Buenos Aires. Desde entonces, su liderazgo político y eclesiástico no paró de crecer. Durante el menemismo fue un crítico de las políticas neoliberales, pero fue Néstor Kirchner el que más padeció sus homilías. Lo ubicó entre sus enemigos y decidió mudar el Te Deum a las provincias para dejar de soportar sus sermones. Con Cristina Fernández de Kirchner, la relación fue distante pero más cordial. La última vez que se vieron personalmente fue en marzo de 2010 en Casa Rosada. La presidenta le dijo: se habla mucho, cardenal, pero los dos nos vamos en 2011. La historia acaba de desmentirla, por partida doble. Se quedaron todos sorprendidos con el primer papa peronista, pero después les voy a contar bien la historia donde militaba el cardenal Bergoglio allá por principios de los 70, ¿no? Fines de los años 60. Claro, en Guardia de Hierro, en la derecha peronista. Sí, en la derecha peronista, Patricia Bullrich. Gracias, Patricia, por venir, la diputada Patricia Bullrich. Iván Petrella, que es director de la Fundación Pensar y tiene un doctorado en teología en Harvard, nos va a ayudar a entender un poquito qué está pasando, porque hasta hace poco parecía una joda, un papa argentino, y el senador Luis Juez. Gracias, Luis, por venir. Después vamos a estar charlando con dos intelectuales, con Pablo Alabarces, que es investigador del CONICET, docente de la UBA, sociólogo, y con Vicente Batista, que es un gran escritor, integrante de Carta Abierta. A ver, senador Juez, la verdad que es sorprendente. Hasta hace 6 meses Bergoglio estaba acá, no digo a las piñas con el gobierno, pero había muchos que en el gobierno pensaban que Bergoglio era el eje que articulaba la oposición política al kirchnerismo. Y hoy Bergoglio, que se pensaba que se lo había desplazado y demás, es el papa. Y es elogiado desde el chavismo hasta Obama. Es decir, todos están migrando la figura de ese hombre que acá era considerado la oposición al proyecto kirchnerista. Bueno, si concluimos con ese concepto, ¿vamos a decir que la oposición creció? No, yo creo que Bergoglio ha hablado de algunas cosas que son interesantes, y si hoy tiene un escenario mucho más importante para hacerlo, no dejan de ser mucho más interesantes. Sí. La pobreza, la marginalidad, la indigencia, la desigualdad. Molesta, porque cuando vos gobernás son todos temas que molestan al gobernante, pero son temas interesantes, son temas que te hacen ver si este es el discurso de Bergoglio sostenido durante un tiempo importante,
en un escenario en el que va a estar ahí, te imaginas como máxima autoridad de la Iglesia Católica. No es, yo no soy un especialista en teología, pero no es descabellado que tengamos el primer Papa latinoamericano cuando realmente hoy se concentra la mayor cantidad de católicos en Latinoamérica. Ha fracasado, hay un proceso de fuerte contradicción del catolicismo en Europa. Entonces es un tema interesante para Latinoamérica, para América es un tema interesante porque la pobreza, la marginalidad, la corrupción, la desigualdad son temas que no solamente están instalados en la Argentina. Entonces uno no tiene menos que primero congratularse, alegrarse y en segundo lugar decir ojalá este discurso y este escenario hoy tenga una prédica mucho más importante. Patricia Bullrich. Bueno, en primer lugar a mí me parece que cada vez que Bergoglio habló, en distintos momentos de su vida como sacerdote, como cardenal, habló a todos. Quizás el kirchnerismo se puso como que le hablaba solamente a ellos, pero a mí me parece que siempre Bergoglio le habló a la dirigencia, diciendo, bueno, ¿qué tipo de dirigencia queremos tener? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Cuáles son las cosas principales? ¿A qué le vamos a dar prioridad? El kirchnerismo tomó eso como si fuera, digamos, como que lo colocaba a ellos solamente en ese lugar. Digo porque a mí me tocó, siendo ministra, hablar muchas veces con Bergoglio, en situaciones muy difíciles del país, en situaciones traumáticas del país, un Bergoglio que siempre trataba de encontrar un camino, de ayudar, pero también era duro en sus expresiones, en las cosas por lo menos que a mí me ha tocado hablar. Entonces me parece que en esto lo interesante, más que pensar si Bergoglio era o estaba enfrente del kirchnerismo, me parece que cualquiera que al kirchnerismo le dice algo que el kirchnerismo no quiere escuchar, se lo pone enfrente. Me parece que este es el mecanismo, porque, a ver, dijo cosas distintas en la época de Menem, dijo cosas distintas en la época de la Alianza. Es como que siempre tuvo un discurso bastante parejo en ese sentido Bergoglio, ¿no? Bueno, había evidentemente un enfrentamiento, más allá de quién propiciaba ese enfrentamiento, a partir de que desde el 2007 los Kirchner, Néstor primero y Cristina después, mudan el Tedeum del 25 de mayo. No, pero ¿quién produce ese enfrentamiento y a raíz de qué? Digamos, del cambio de discurso de Bergoglio respecto a qué tipo de dirigencia buscaba o simplemente porque el kirchnerismo quiso decir a este señor no lo escuchamos más. Me parece que el cambio está ahí. Porque no creo que, digamos, ¿por qué solamente el kirchnerismo creía que les hablaba a ellos? En este ellos y nosotros, bueno, Bergoglio... Y bueno, porque cuando hablaba de la pobreza, cuando hablaba de la corrupción, todo gobierno se siente aludido si está hablando de ese tema y vos estás en gestión. Hoy pasó... Es decir, y tenés problema de corrupción por un lado, como tiene cualquier gobierno. Bueno, pero por más ejemplo, si hoy en la Cámara fue muy interesante. Y más si tenés problemas de pobreza. Entonces, cada vez que hablaba Bergoglio era un sismo y aparecían notas también muy duras, después vamos a hablar. No, pero por ejemplo, hoy pasó... respecto a la figura de Bergoglio, las denuncias sobre su actuación durante la dictadura... es difícil negarlo. Yo creo que Cristina de todas maneras hoy trató de archivar un poco esas cuestiones y con el discurso ahora lo van a ver, donde dice que es un día histórico también, bueno, que es un papa latinoamericano. Te quería contar lo que pasó hoy en la Cámara, sí. Cuando nos enteramos que Bergoglio había sido elegido papa, hubo como un aplauso general de la oposición y el kirchnerismo se quedó quieto. No, estaban atónitos. Estaban atónitos. Después cuando Cristina escribió la carta... Sí. Después salió una declaración de toda la Cámara en apoyo y felicitando y el orgullo de que Bergoglio haya sido. Pero la primera reacción fue, eligieron un enemigo, como si hubiera sido algo contra ellos, ¿no? Cuando en realidad además no se elige por la relación con el gobierno local, sino que se elige por la Iglesia. Pero ¿no? Nosotros lo contamos acá, Sandri en todo caso tampoco era el candidato del gobierno, se podía llamar así, pero consideraban, Diego, corregime, que en todo caso preferían a Sandri que a Bergoglio como papa. Se había reunido con Cristina en diciembre pasado, Sandri. Sí. Y con Bergoglio no se reúne hace 3 años. Exactamente. Además, Bergoglio mismo creía, esto decían en el gobierno, en la Secretaría de Culto y demás, que tenía pasaje de vuelta. Sí, tenía pasaje de vuelta a Bergoglio para el 22. Para el 22 de marzo. Sí, pensaba terminar, digamos,
de participar de la fumata blanca, terminar toda la ceremonia, todos los pasos necesarios y volver a seguir. Él estaba esperando, como dijimos, que le acepte la renuncia al Papa, que la presentó cuando cumplió 75 años como arzobispo de Buenos Aires. Luis Juez, a ver, ¿cambia esto algo en el escenario político local o es verlo todo muy desde lo chiquito? Somos claro, muy argentinos, mirando el pupo ahí. Este no es Papa porque estaba peleado con Cristina, por Dios, digámoslo con claridad, pues si no vamos a llegar a la conclusión que es terriblemente importante y que el mundo está queriéndole poner un freno a Cristina. Yo digo, bajemos 4 cambios, seamos un poco más humildes. O que fue una maniobra de Mañeto para ungirlo Papa, sí, claro, para perjudicar a Cristina. Claro, no lo veo con una sotana, ¿viste? Yo digo, un poco más de prudencia, más, no tanta locura. Nosotros queremos ver las cosas a partir de esa concepción de argentino que tenemos, que creemos que el mundo conspira contra nosotros o nos alienta a determinadas cuestiones. Tampoco lo hagamos pobre. La pelea la vez pasada fue de Racing Geriel, se sacó 40 votos. Quiere decir que el negro laburó para juntar 70 ahora. O sea, trabajó, organizó, es parte de un sector de la Iglesia Católica con una terrible vocación de poder, que son los jesuitas. O sea, ignorar eso es como no conocer la historia de la Iglesia Católica. O sea, son constructores de poder, construyen poder, trabajan. Yo creo que Bergoglio ha trabajado y creo que gran parte ha trabajado para esta situación. No sé si la deseaba, seguramente que tenía pasaje de vuelta, hermano. No te va a quedar parado en el aeropuerto de Roma una semana porque no tenés vuelo. Sí. Pero que ha trabajado, no tengo ninguna duda. Esto es una clara demostración que la Iglesia, que es un factor de poder, yo lo digo como un hombre de fe, pero también con algunas diferencias puntualmente hacia la administración, hacia los gerentes, ¿no? Digo, obviamente que ha quedado claro estos últimos 20 días que aún en la Iglesia Católica hay discusiones de poder como se discute en todos los lugares donde se discute poder. Entonces yo digo, en ese sentido me parece que nos queda a nosotros, y bueno, decir, bueno, yo reivindico este tema de, lo he escuchado, me he juntado algunas oportunidades, he seguido algunos documentos de la Iglesia. Por supuesto que el poder, los documentos de la Iglesia cuando hablan de pobreza, marginalidad, incomodan, sea el poder que sea, lo incomodaba Macri, lo incomoda, siempre incomoda que alguien desde algún lugar te diga que algunas cosas están mal hechas, pero bueno, por eso vuelvo a repetir, y a mí me parece que puede tener una buena potencia, porque que no está mal. Yo no lo escuché a Ratzinger nunca hablar a Benedicto XVI hablar de la pobreza, la marginalidad, de la exclusión, de la desigualdad. Lo escuchaba inclusive con un lenguaje que como católico me corría, ¿viste? Ese lenguaje muy alambicado, muy destinado al reducto sacerdotal, donde el ciudadano común dice, che, habla de mí, no tengo para morfar, no tengo laburo, no tengo esto, la corrupción. O sea, entonces me parece, yo como argentino, que tengamos un papa que haya estado hablando de estas cosas y que hoy el escenario se multiplique por miles, por millones y pueda hablar de la pobreza, es un dato interesante. Es un dato interesante porque me parece que algunas de las homilías que irritaban al poder, algunas de las misas que molestaban, algunos de los sermones que encolerizaban al poder, amplificado de la Plaza de San Pedro, me parece es importante. Por la humanidad, digo, porque me parece que se puede enfrentar todos estos flagelos que también en la Argentina los tenemos con un interlocutor mucho más interesante. Hoy los delegados de la línea D del subte tuiteaban, ponían en Twitter y pensar que el Papa viajaba en subte, en la línea D, se tomaba la línea D. Y contá vos, Diego, tu experiencia de haber ido alguna vez a alguna misa que dio en Constitución. Sí, hay una imagen que es Bergoglio en el 2010 en Constitución, donde él dice: los esclavistas comen en Puerto Madero, y una serie de discursos críticos del kirchnerismo y también del macrismo, en Constitución, en una plaza donde no es habitual imaginarse a otros miembros de la Iglesia Católica, digamos, o en la Villa 21 de Barraca, donde estaba el Padre Pepe, etcétera. Eso era algo que caracterizaba a Bergoglio. Cuando termina esa misa él se iba caminando. Es conocido, son datos de color, pero hablan de un tipo de liderazgo. Se tomaba un taxi, se tomaba un colectivo, bueno. Hay muchos datos que mañana los vas a tener en todos los diarios, de un tipo que se levantaba a las 4 de la mañana, que atendía a cualquiera, que viajaba en colectivo, y vas a tener los datos también de la biografía de él y su rol durante la dictadura. O sea, esa personalidad compleja que me parece que es Bergoglio, ¿no? Iván Petrella, ¿qué significa el Papa argentino? Mira, claramente es un hito histórico, y creo que hay dos puntos a resaltar más allá de la coyuntura política local. Por un lado, vemos al fin una respuesta de parte del Vaticano de uno de los dilemas más importantes que tenía la Iglesia Católica, que era cómo responder al hecho que el catolicismo es ya una religión del mundo en vías de desarrollo y no del mundo desarrollado.
Digamos, el centro de gravedad numérica del catolicismo está en América Latina, en África y en Asia. O sea que era una cuestión de tiempo hasta que se eligiera un papa que respondiera de alguna manera a la agenda, o por lo menos al personaje del mundo al cual representa cada vez más el Vaticano. Y esto es un hito histórico, porque si recordamos que Juan Pablo II, cuando lo eligieron, causó una convulsión, entre otras cosas porque era el primer papa no italiano desde el siglo XVI. Claro. Lo que marca lo revolucionario que es un papa latinoamericano o argentino. Y el segundo punto que me gustaría resaltar es, ¿por qué la Argentina? ¿Por qué? Porque la Argentina, sin mirarnos al ombligo. No, ¿por qué la Argentina? Porque la elección del Papa tiene implicancias geoestratégicas y políticas. Digamos, Juan Pablo II se elige como un Papa polaco en plena Guerra Fría. Digamos, no fue una elección inocente. O sea que si podemos preguntarnos por qué la Argentina, se me ocurren un par de razones que podrían ser. Por un lado, bueno, claramente el hecho que América Latina, como ya dijimos, es centro de gravedad del catolicismo mundial. Por otro lado, Argentina es un país que tradicionalmente ha tenido una gravitación histórica muy importante en América Latina. Es un país con poder blando muy importante, con capacidad de influencia más allá de sus fronteras en América Latina. Por el otro lado, Argentina también es el país de América Latina de mayor número de judíos y musulmanes. O sea que no somos solamente un país católico, somos un país donde, en un mundo donde hay conflictos entre religiones, podemos ser un país puente, y un papa argentino, por representar esa realidad, también puede ser un papa puente entre civilizaciones. Y finalmente, en relación a eso también, la Argentina tradicionalmente ha sido un país puente entre Occidente y el mundo en vías de desarrollo, digamos, en liderazgos no alineados, etcétera, históricamente. Y eso también creo que se tiene en cuenta cuando se elige un papa. Tengo entendido que Bergoglio tenía muy buena relación con los líderes de otras religiones aquí en Argentina. Sí, entre ellos Sergio Berman, por ejemplo, que era un habitual confidente o con quien se reunía en su momento cuando se hablaba de que Bergoglio estaba detrás de ese armado de la oposición y acercaba puentes con Elisa Carrió. Berman era una de las personas de diálogo fluido. Bueno, Gabriela Michetti. Gabriela Michetti hoy lloró cuando supo de la elección y seguramente lo sentía así, en ese nivel. Ha tenido una relación muy cercana con el cardenal Bergoglio. Sí, y como ustedes ya resaltaron, digamos, Bergoglio, por un lado, es un papa que seguramente será bastante conservador en algunos temas, por ejemplo, de género. Bueno, el matrimonio igualitario, lo que ha planteado es verdaderamente retrógrado. Cosa que no sorprende, porque de los 117 cardenales que eligieron al Papa, 70 fueron nombrados por Juan Pablo II y Benedicto. Dos papas conservadores en esos temas. Al mismo tiempo, como acá ya se mencionó, seguramente será un papa mucho más progresista en temas económicos y sociales, que lo fue Benedicto. Y ahí se va a parecer seguramente un poquito más a Juan Pablo II, pero yo diría que va a ser mucho más progresista también que Juan Pablo II. Juan Pablo II, por ejemplo, fue uno de los papas que trató de limitar la teología de la liberación y el accionar de los curas en las villas de emergencia, mientras Bergoglio lo apoyó desde un principio. Los propició. El padre Pepe, que hoy es emblemático en Villa La Cárcova, es referente para todos ellos. Exactamente, estimulaba que los padres que los curas estuvieran en la villa, trabajando en la villa. Sí, yo creo que en ese sentido ahí hay algo absolutamente importante y novedoso, ¿no? Es decir, si uno piensa el mundo en estos últimos 30 años, el avance de la mujer, Obama como primer presidente negro de los Estados Unidos, un papa latinoamericano, es decir, son surcos que se van trazando. Que eso no quiere decir que ese surco vaya a ir contra ciertos fundamentos que de alguna manera en la Iglesia son muy, digamos, generan una estabilidad muy fuerte para sostenerla, ¿no es cierto? Cosa independientemente de lo que uno puede pensar. Yo voté a favor del matrimonio igualitario, así que en ese sentido no estoy a favor, pero creo que lo importante es cómo se pueden ir produciendo ciertos avances, ¿no? Es decir, la otra vez leía a Hobsbawm, el historiador, gran historiador, que decía que en realidad nosotros muchas veces miramos la historia sin darnos cuenta los pasos que en la historia se van dando, ¿no? Y estos pasos, la mujer, el tema de Obama, un papa latinoamericano, me parece que son todos pasos que
generan un avance importante de lo que podrían considerarse minorías o continentes abandonados, ¿no? Y eso me parece algo bien llamativo y bien importante. Se suma a la mesa Gustavo Vera, de la ONG La Alameda. ¿Y por qué está acá Gustavo Vera? Porque ha sido una de las personas que más resaltaba la figura de Jorge Bergoglio en la lucha contra la trata de personas. La denuncia de La Alameda a mí me parece que han sido muy importantes porque han sido denuncias que en un momento disgustaron muchísimo al macrismo, muchísimo, y en otro momento disgustaron muchísimo al kirchnerismo. Entonces uno dice, bueno, si están enojando al macrismo y al kirchnerismo en simultáneo, esas denuncias deben tener algún asidero. Y tanto las denuncias que molestaban al macrismo como las que molestaban al kirchnerismo, bueno, Bergoglio tengo entendido que ha trabajado mucho en apoyar ese tipo de denuncias, Gustavo. Sí, efectivamente, Bergoglio hace muchos años que está fuertemente comprometido con temas que tienen que ver con la lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, contra el trabajo infantil, contra toda forma de esclavitud y exclusión, denunciando las mafias abiertamente. Si ustedes ven las homilías de las misas anuales que hace contra la trata, ahí se derrumba, se demuele cualquier tipo de especulación de que estaría armando la oposición o no sé qué. Inclusive se habló acá de que estaba ligado a algún... A ver, él trabaja con el rabino Escorca los últimos años, con Marcelo Figueroa en el Canal 21. Hubo personas que trabajaban con él que cuando empezaron a hablar de mano dura, pena de muerte, tomó distancia. Esto es claro, concretamente, o sea, Bergoglio no, es más, hasta gente muy allegada a él con la que tomó distancia, a mí me consta. Nosotros lo veíamos, no sé, 2, 3, hasta 3 veces por mes. Venía a la Alameda en colectivo, nos encontrábamos con los curas villeros, iba a diferentes lugares, siempre pedía que no hubiera medios, o sea, él siempre, él escogía el perfil bajo y escogía que otros cuadros de la iglesia por ahí fueran referentes más importantes, como Marta Peloni, o como el cura Pepe, o como el obispo Jorge Lozano, y no él. Siempre tuvo esa actitud de humildad, que de humildad aparte práctica también, pues es una persona que no tiene auto ni lujoso ni no lujoso, viaja en colectivo, en subte, así ha venido a la Alameda, así ha venido a un montón de lugares donde hizo actividades, no tiene mayordomo, no hace ostentación de nada. Realmente es un ejemplo que tendrían que seguir, no solamente los demás cardenales, sino muchos políticos en este país, muchos políticos en este país y en el mundo, digamos. O sea, creo que es uno de los cardenales más humildes y uno de los más consecuentes de las cosas que dice, digamos, las sostiene con el lomo. O sea, no es una persona que se caracterice por el doble discurso o por escaparle al conflicto. Por ejemplo, en algún momento tuvo que salir a proteger a Lorena Martín, que como denunciante estaba amenazada. El caso Nancy Minio fue mucho más picante. ¿Ustedes recuerdan? Nancy Minio, actual agente de la policía, es la que volteó toda la división de trata de la época de Aníbal Fernández. ¿Sí? La amenazaban de muerte, la echaron de la fuerza, la tuvieron que reincorporar después, ¿sí? Y Bergoglio estaba atrás de... Salió a bancarla abiertamente, no solamente fotográficamente, en lugares donde ni siquiera a su biógrafo más confiable lo dejaba fotografiar, en su propio despacho, en sus lugares más domésticos, sino que además articulaba para tratar de proteger a esa víctima. Yo lo he visto llorar delante de víctimas muchas veces, no una vez. Y no llorar... De víctimas de trata, de prostitución él pedía entrevistarse forzada y de tráfico todo el de tiempo mujeres. pedía entrevistarse con víctimas de taller clandestino, con víctimas de trata sexual, con víctimas de trabajo esclavo infantil. Pero no solamente se conmocionaba en ese momento, sino que además tiene una memoria de elefante y seguía las causas a lo largo del tiempo para ver en qué quedó la causa, qué pasó con la víctima. Por ejemplo, 5 años después Luis Viale hizo una misa en el taller que se incendió, cuando los medios ya no hablaban más del tema. Recordá, Luis Viale era este taller clandestino. El 30 de marzo del 2006 se incendió, murieron 6 costureros y todo demás, que todo el mundo se desganitaba las vestiduras, digamos, supuestamente para luchar contra el trabajo esclavo. Y después todo pasó... Después no quedó nadie, estaba Bergoglio haciendo una misa con 30 personas en la puerta de ese taller un domingo. Yo trabajé, justamente lo que está contando él en el ministerio, a mí me tocó trabajar muchísimo sobre el tema de los talleres clandestinos, el problema de los bolivianos, y otro tema que ha tocado muchísimo Bergoglio, muy bien, es el tema de la adopción. Es decir, el trabajo para que realmente los chicos puedan ser adoptados, para que hubiera mecanismos para... Yo recuerdo estar, hoy me llamó muy emocionado, recuerdo haber estado en el bautismo de una pareja que adoptó a un chico y que él fue a bautizarlo, ¿no? Fue a Lugano, a la iglesia de Lugano a bautizarlo, porque era como que ese chico había encontrado una familia y hoy justamente me llamó esta familia emocionada, ¿no? No podían creer que, bueno, su hijo adoptado haya sido, bueno, Marcelo Pivato se llama, y la verdad que en ese sentido también ha trabajado muchísimo en esos temas que son
que son muy importantes, ¿no? Y no tiene una concepción cerrada. Por ejemplo, hizo un bautismo en la Alameda que no hubo medios, sí, porque por expreso pedido de él, y lo volvió a repetir después y lo amplificó y lo hasta divulgó, después no él, sino gente allegada a él. Un bautismo a hijos de costureros que habían salido de talleres clandestinos, y entre los padrinos y la madrina había uno solo de religión católica. Después había judíos, había ateos, había otras religiones, y le preguntamos si esto era un impedimento, y él dijo, a ver, si ustedes de corazón quieren ser padrinos y madrinas, y realmente están comprometidos con estos chicos, obviamente que lo vamos a bautizar, y no va a haber ningún problema. Todo lo contrario a ese cura que hace poco, vimos por televisión, le marchaba a todo un pueblo, porque se negaba a bautizar, ¿sí?, a hijos de matrimonios que no estaban legítimamente constituidos, digamos, casados en la Iglesia Católica, ¿sí? O sea, tiene una visión bastante amplia en ese sentido, sabe trabajar muy bien con otras religiones, con grupos y organizaciones sociales no religiosas. Estuvo también en el caso de Obando, de la liberación de Obando, ¿sí? Hubo dirigentes, referentes que por esa reunión en privado, pero me consta esto, o sea, me consta que estuvo detrás de la problemática más... María Obando, esta señora que no solamente tenía 12 chicos y estaba acusada por asesinato, supuestamente por la muerte de su chiquita por desnutrición. ¿Te acordás los planes de los planes? Él la apoyó. Sí, apoyó los mapas del delito los mapas del delito que hicieron los vecinos de Recoleta, de Caballito, de Versalles, de Liniers, se hacían en parroquia donde participaba la izquierda, la derecha, el centro, todo el mundo. Mapa del delito de la inseguridad. Sí, que se organizaban asambleas autoconvocadas y que después marchaban contra la mafia y el crimen organizado y denunciaban la coima. O sea, Bergoglio no solamente no vivía en Puerto Madero, sino que hizo una frase que nosotros siempre la repetimos, famosa. Tanta coima, digamos, hoy, en la Argentina, en la ciudad, con los talleres clandestinos, con el trabajo esclavo, con la trata y el crimen organizado, que hoy muchos esclavistas comen en Puerto Madero. Esto es una frase de Bergoglio textual en una homilía. Este Bergoglio, nada que ver con armado de oposición, ni otras cosas. Es más, me consta que durante toda la campaña electoral no recibió a ningún político. A ninguno. Juez, y ahora le voy a preguntar a Pablo Alabarces y a Vicente Batista, ¿puede ser el Papa argentino este Bergoglio? Con sus puntos controvertidos, con sus cuestiones de defensa de la Iglesia en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, ¿puede ser igualmente como una especie de factor de cohesión en la Argentina? En este punto tratar de bajar los decibeles de algunas peleas internas políticas muy bravas. Bueno, de hecho, a ver, no sé si obviamente fue algo involuntario, pero el anuncio hoy del Papa significó por lo menos aplacar lo que está pasando en la pelea política de la provincia de Buenos Aires, el desastre que tiene que enfrentar Scioli, el problema de los docentes, lo que veíamos de la pelea en Junín con las manifestaciones. Es decir, yo no sería tan optimista. La interna del PJ no le resuelve ni el Papa. Pero bueno, acaban de elegir Papa, no santo. O sea, para lo otro, yo creo que hay expectativa. Es un hombre que genera expectativa. Y como hombre de la Iglesia, como un tipo de fe, uno tiene expectativa. Y sería bueno que nosotros nos animáramos con esta historia de lo que antes nos molestaba, ahora escucharlo con otra sintonía, con algún nivel de mayor tolerancia, porque así somos los argentinos. ¿Qué va a jugar bien el fútbol si vive al lado de casa? ¿Qué va a ser Papa si el Papa? Mira vos. Y ahora cuando venga a buscar la ropa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a recibir? Antes cuando nos molestaba, cuando decía cosas que incomodaba el poder. Digo, yo tengo como hombre de fe, tengo la esperanza de que esto que este hombre enarbolaba hoy pueda hacerlo con un nivel de magnitud que la verdad sea mucho más, puedo decir, significará ojalá Dios quiera, ojalá que el tipo desde ese semejante lugar pueda también ayudar a pacificar algunos ánimos, algunos espíritus, y que obviamente que lo que predicaba, que antes parecía que la mediocridad que tenemos los dirigentes políticos de creer que porque el tipo decía algunas cosas que incomodaba el poder estaba aglutinando la oposición, ahora se vea como una cuestión mucho más ecuménica, mucho más seria, mucho más atendible, menos atacable. Ojalá, la verdad que uno hace votos, porque la verdad que uno no puede dejar de salir del asombro y el orgullo que significa que esa persona, que es una de las personalidades más importantes del mundo a partir de ahora, es nuestro, y tiene la camiseta celeste y blanca. A ver, esto decía Cristina hoy, después de la carta protocolar, desde mi punto de vista un tanto fría, que difundieron apenas se conoció la noticia, en mi nombre, en el del gobierno argentino y en representación del pueblo de nuestro país. Quiero saludarlo y expresarle mis felicitaciones en ocasión de haber sido electo, bueno, bla bla bla.
Es nuestro deseo que tenga al asumir la conducción y la guía de la Iglesia una fructífera tarea pastoral. Bueno, una carta de protocolo. Pero después Cristina, en un acto en Tecnópolis, decía esto. Hoy también es un día histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica. Seamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres, sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a reencontrarnos en toda la humanidad, todos los seres humanos, en igualdad de condiciones, con confraternidad, con amor, con justicia y con equidad. Me parece que estuvo bien, Cristina, porque en un momento cuando ella empieza a hablar, no sé si hay una reacción, por lo menos lo noté yo, digamos, de la tribuna, como queriendo, no sé si chiflar, pero cuando menciona el tema. Y enseguida Cristina hace un espacio y reacciona y ratifica que este es un día histórico y envía el mensaje de paz y de la lucha contra la pobreza. Vicente Batista, integrante de Carta Abierta, Pablo Alabarce, sociólogo de la UBA, investigador de CONICET. A ver, esto que planteamos, este Papa argentino, ¿qué significa para la Argentina? Más allá de nuestro ser nacional, el orgullo y todo eso, ¿puede tener alguna influencia desde el punto de vista político? Mira, Alabarce A viene después de B, así que... El orden alfabético. Estuve intercambiando posteos y mensajes con mis colegas brasileños. Sí. Dice mi amiga antropóloga Simone Guedes que la red de Globo estaba en llamas, porque estaban a punto de festejar el primer papa brasileño y se encontraron con que, como dijo otro posteo por ahí, Dios es Maradona. Claro. Inmediatamente eligen papa argentino, ¿no es cierto? En este sentido rectifico al senador juez, porque no tiene puesta la camiseta argentina sino la de San Lorenzo, lo cual es bastante coherente, porque San Lorenzo es clásicamente el equipo cuervo, justamente por haber sido fundado por los padres católicos, ¿no? Pero también disiento con el senador juez cuando dice que Bergoglio decía cosas que irritaban al poder. No, Bergoglio es el poder, la Iglesia Católica es parte del poder. Inclusive, juez dice, los jesuitas saben construir poder. Por supuesto que sí, claramente que Bergoglio llega como buen jesuita, construyendo poder y acumulándolo, porque lo tiene. La Iglesia Católica es parte del poder. Esta idea de que la Iglesia Católica está fuera del poder y critica al Estado, es saber muy poco respecto a lo que es el poder, ¿no? Esto es algo que a mí me molesta mucho en el debate político, según el cual el poder es el Estado. No, esto hace mucho tiempo que sabemos que el poder no es solo el Estado. La Iglesia Católica es parte del poder. Y en ese sentido, permítame otro chiste, la descripción de Bergoglio es la de un conservador populista, por lo tanto sí, claramente es un peronista. Lo cual es muy malo, confirmado, Bergoglio es muy malo para la Argentina, porque para un peronista no hay nada peor que otro peronista. Creo que es muy bueno para la Iglesia Católica, sí, por el peso de América Latina y porque puede reaparecer el discurso de la opción por los pobres, etcétera, etcétera, lo cual es fantástico en un mundo tan desigual, injusto, jerárquico, etcétera, etcétera. Creo que es malo para la Argentina porque acá ese discurso peronista es bastante hegemónico, inclusive ese discurso conservador y populista a la vez, pero lo que nos bloquea casi definitivamente, hoy una colega también decía, por suerte los homosexuales zafaron, consiguieron el matrimonio igualitario, pero nos cancela definitivamente el resto de la agenda progresista, básicamente la del aborto. No, pero pará, Pablo, ¿eso te lo cancela Bergoglio como papa o te lo cancela Cristina porque Cristina está en contra del aborto? Yo no sé kirchnerista y archivando el tema hace años. Claro, yo no soy kirchnerista y uno de mis debates con los amigos y amigas kirchneristas era decirles, miren, acá no hay posibilidad de ese, pero igual de esa agenda, pero igual la vamos a pelear. El problema es que ahora ni los que pensaban pelearla dentro del kirchnerismo, ni los que estábamos peleando fuera del kirchnerismo lo vamos a conseguir, porque ¿cómo pones el aborto? Está bien que los italianos lo pusieron cuando el Papa era italiano, ¿no? Entonces, en esa, como estamos lejos,
podemos inficionar un punto de agenda. Pero realmente a mí la peor noticia del día es esa, digamos, ¿no? La idea de que esto va a cancelar la parte de cierta agenda progresista que todavía teníamos cierto espacio de posibilidades para pelear. No sé ¿Pues quiere contestarle algo? No, bueno, pero es muy parcial analizar, no soy un boludo, o sea, tengo claro cómo se construye el poder, o sea, y es un análisis muy parcial, muy sesgado. Cuando hablo del poder político, el poder que gobierna, el que toma decisiones, y a ese poder le irrita cuando vos hablas de los pobres, de los marginales, de los excluidos, de la trata, les molesta. No, si yo fuera gobernante y me molestaría porque diría, bueno, venía a hacerlo vos, a ver cómo lo haría. A eso me refiero. Yo digo para que no estemos hablando de cosas que pareciera que uno fuera un ignorante y no estuviera hablando de algunas cuestiones que... Ese poder, el que gobierna, el que toma decisiones, el que maneja el presupuesto, el que dice a dónde van las partidas y qué prioridad le damos a esas partidas, cuando alguien interpela ese poder, sea del lugar que sea, molesta. Acá... Cuando hablan de pederastia, por ejemplo. Cuando hablan de pederastia, el poder católico recula y dice, ¿pederastia? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Digo, ese poder protegió, Bergoglio es uno de ellos, protegió a los culpables de pederastia. Bueno. Eso es indudable, es indiscutible. A ver, se presentaron las carpetas de Alexander y otras personas que tenían compromiso de cubrimiento. ¿Sí? Perdona. A ver, lo que estás diciendo no tiene absolutamente ningún fundamento. Ningún fundamento. A mí no me consta. No me consta que Bergoglio haya encubrido a ningún pederasta. ¿A Grassi lo echaron de la iglesia? Perdón, Grassi tuvo su proceso penal, tiene 2 condenas ya. Lo echaron de la iglesia. No solamente tiene 2 condenas, no solamente no fue echado de la iglesia, sino que además no fue excomulgado. Nada. Grassi puede seguir oficiando misa. Así que no seamos hipócritas. A ver, Vicente Batista. Sí, no seamos hipócritas, no habilitemos casitas de Río Gallego en terrenos fiscales. ¿Sí? No permitamos que el Estado banque 8.000 prostíbulos y medio millón de personas esclavizadas. A ver, un segundo, Gustavo. Está bien, bueno. No en pavadas. Un segundo, Gustavo, así puede exponer su visión de Vicente Batista. Bueno, yo coincido plenamente, pese a que... tenemos las diferencias. Tenemos nuestras diferencias. No, Vicente Batista es integrante de Carta Abierta, afirma el kirchnerismo, y Pablo no, es un crítico muy duro del kirchnerismo. Sí, pero coincido, en este caso coincido totalmente. A mí me resulta una cosa curiosa, ¿no? Casi me atrevo a pensar que ser nombrado papa es como morirse. Y te explico por qué. ¿Viste que cada vez que alguien se muere, todo el mundo habla bien del cadáver? Bueno, es esto o aquello, pero fue una vez porque está muerto y hay que respetarlo a partir de esa muerte. Yo me acabo de enterar acá un montón de cosas en favor de Bergoglio, que las comparto plenamente. Pero también es cierto, y esto lo digo ya como intelectual, artista, que creo, y corrigen vos que lo conocés, creo que Bergoglio fue el que estimuló que se sacara a León Ferrari de la muestra que estaba haciendo. Y León Ferrari es uno de nuestros más grandes artistas, y Bergoglio, por una actitud medieval, la misma que tiene cuando habla del matrimonio igualitario, la misma que tiene cuando dice que por favor, estamos en el siglo XXI y dice que es una guerra contra Dios de manos del diablo. Por Dios. El matrimonio igualitario. Sí, exactamente. Entonces, bueno, me alegra que sea jesuita porque respeto profundamente a los jesuitas, es cierto, tiene un tesón y demás, es cierto, y hago todos los votos para que desde su condición de padre de la iglesia, bueno, siga manejando esos votos de pobreza, esa poner la vista en el pobre, en el desposeído, en el abandonado. Ojalá que haga eso y va a tener mi apoyo, aunque yo no soy hombre de fe, va a tener mi apoyo. De la otra parte se va a seguir convirtiendo en un papa como todos los que hubo en los últimos siglos, te diría. Y hay otro detalle para tener en cuenta, y eso también puede ser un chiste, pero los arzobispos tienen una cosa muy especial. El anterior papa fue elegido, y a poco de ser elegido nos enteramos que había tenido cierta vinculación con el nazismo. El actual papa es elegido, nos enteramos que ya sabíamos que tenía cierta vinculación con la dictadura cívico-militar. No sé, eso es una constante que se da, que habría que
cuando haya que elegir un nuevo papa, tener en cuenta eso. Yo quisiera discutir ese tema. Yo quisiera discutir ese tema. No te oigo. Que quisiera discutir ese tema. Me parece que ahí hay una construcción armada a partir del enfrentamiento del kirchnerismo con Bergoglio, ¿no es cierto? Un enfrentamiento armado desde el kirchnerismo, porque Bergoglio siempre le dijo a todos más o menos lo mismo, lo que yo decía antes. Me parece que a partir de ahí surge esta historia de una ligación con la dictadura. Es decir, a mí me sorprende muchísimo porque, digamos, que hoy se esté hablando de esto, porque me parece que al revés, que Bergoglio siempre ha sido una persona que ha ayudado, que ha protegido, y justamente esa condición de haber tenido una ligación previa con la política, esto que decíamos que de alguna manera había sido como cercano a Guardia de Hierro y lo había... ahí está el problema. ¿Qué querés que te diga? No te estoy hablando de las tres. Bueno, pero si ustedes saben lo que pasó en la dictadura, sabrán que Berbisky, que escribió esas denuncias primariamente, escribió el poder aéreo de los argentinos para la aeronáutica en el año 79, financiado por la Fundación Ford, siendo el segundo de inteligencia de Montonero. Seamos claritos. No vengamos con chamullo. En el jesuita está muy claro lo que hizo Bergoglio en la dictadura. Es más, protegió gente, no la denunció. Y no pueden ni siquiera probarlo en la justicia. Un segundo, Gustavo. Pregúntenle a Luis Zamora, que es el abogado. Gustavo, de la causa. un segundo. Yo te digo en serio, la verdad es que... Perdón, por eso no ponen abogado. Que no haya... Yo sé operaciones. Ahora yo yo no dije en ningún momento ni que Ratzinger ni que... Vos lo que dijiste es... Dije que se lo sospechaba. Yo no estoy acusando a nadie. Fue a los 15 años lo sumaron a la juventud hitleriana. Él lo reconoció. Sí. Ahora, Bergoglio no fue un cómplice de la dictadura. Yo no dije al revés. Que fuera. No, pero yo lo que quiero decir es que fue al revés. Por eso me parece que hay construcciones. Es una construcción totalmente trucha. Hay una construcción y casualmente cuando Bergoglio apoyaba a los trabajadores del casino de Puerto Madero. Yo sé que no se podía probar la vinculación con el crimen de los palotinos. Estoy de acuerdo. Ahora, discúlpeme. El general Balsa, que no es santo de mi devoción, en algún momento asumió la autocrítica institucional de una fuerza del poder, como eran las Fuerzas Armadas, respecto de la dictadura. La Iglesia Católica, ¿dónde ha escrito esa autocrítica respecto de un rol? Digo, a ver, Bergoglio no es prima testa, no es cuarrachino, no es tan... Digo, tampoco es el obispo Angelelli. Y tampoco reivindicó en ningún momento la condición, la santidad popular de Angelelli por haber sido víctima de la dictadura. Pero no lo hizo, no lo hizo. Miles de misas por Angelelli. Por ejemplo, ha tenido no es una misa lo que pedimos, Patricia, lo que pedimos es la autocrítica formal e institucional de la Iglesia. Fuimos cómplices. Bueno, y de muchos políticos y funcionarios que actualmente están en el poder, trabajaron con la dictadura, como Alicia Kirchner. Un segundo. No, porque se ha llegado a la situación de que toda persona que vivió en la Argentina entre el 76, toda persona que vivió en la Argentina entre el 76 y el 83, y que vamos a terminar con el portero del hotel que tenía un uniforme, es decir, ojo con esa lógica. El hotel no tiene el poder. Un segundo. Ojo con esa lógica. Digo, simplemente, brevemente, ¿qué hay en la causa en que se denuncia a Bergoglio por supuesta complicidad con el tema de la dictadura? ¿Qué es lo que hay en concreto? ¿Ha ido a testificar incluso en algún momento? Sí, Bergoglio declaró por escrito en esta causa, en el año 2010, él ahí, un poco... Lo mismo que planteó ante la justicia lo planteó en el libro El Jesuita, que es un libro que salió hace 2 años, escrito por Sergio Rubín, que es un periodista especialista en temas religiosos, que escribe en Clarín. Él ahí dice, yo estuve 2 veces con Macera y estuve 2 veces con Videla por esta causa, pero lo hice para pedir por estos 2 sacerdotes de los que hablaban recién, que son Orlando Llorio y Francisco Jalix. Son 2 sacerdotes que tenían un trabajo de base en el Bajo Flores, en el año 76, que eran curas villeros, identificados con la teología de la liberación. Esos 2 sacerdotes fueron secuestrados en la ESMA durante 6 meses. La imputación que hace Luis Zamora, que aparece por primera vez en el libro Iglesia y Dictadura, que es un libro clave de Emilio Mignone, que era, el fundador del CES, es que Bergoglio les quitó la licencia religiosa 1 mes antes de que fueran secuestrados. Eso lo retoma Berbisky en un libro, Horacio Berbisky, el columnista de Página 2, en un libro que se llama El Silencio, y lo retoma, hace tiempo lo viene retomando con notas. Pero es cierto que no es el primero que habla de ese tema aparece Bergoglio mencionado en este libro, Iglesia y Dictadura, que es un libro clave
para ver cuál fue el papel de la Iglesia durante la dictadura. Y después Luis Zamora es el abogado defensor de varios familiares, porque hay un dato importante, que es en ese mismo operativo donde se llevan a estos 2 sacerdotes que fueron secuestrados durante 6 meses, hay otros catequistas también secuestrados que nunca aparecieron, entre ellos la hija de Mignone, que era el presidente del CELS. Ahora, Bergoglio declara en esa causa como testigo. Sí, como testigo. Hasta dice, ahora no está imputado. No, y él dice, se sabía poco, se sabía muy poco y nada. Yo tuve 2 reuniones con Macera, 2 reuniones con Videla, pero fueron para interceder por ellos y por eso aparecieron. Está claro. A ver, y la querella la interrogó en la propia catedral durante 4 horas. Quiero ir cerrando. No solo por escrito. Quiero ir cerrando. Iván Petrella, desde Argentina debatimos, y está bien. No tengo nada para agregar en relación a la puja esta que venimos hablando. Quiero, para cerrar, creo que antes de la elección de este Papa había 2 grandes desafíos que enfrentaba el Vaticano. Claro. Por un lado era reconocer que la mayoría de los fieles estaban en los países en vía de desarrollo. Con esta elección lo reconoce. El otro desafío que queda pendiente es cómo transferir lo que es el progresismo social y económico de alguien como Juan Pablo II y alguien como Bergoglio a cuestiones de género y a cuestiones corporales. Pasamos al aborto, al matrimonio igualitario, etcétera. Ese es un desafío pendiente. Ahora, yo creo que si Bergoglio lleva al Vaticano su retórica y su conducta de cercanía y empatía con los más vulnerables y lo hace un eje de su rol como Papa, va a ser un gran Papa. Y tiene 2 dramas también pendientes, ¿no? Cuentas pendientes muy graves de la Iglesia. Una, de la Iglesia, que hay que manejar financiero total. Y la sospecha de corrupción, y otra el tema de los curas pederastas. Por eso le han derrotado a Bertone. Que hay que manejar. En Estados Unidos y en otras partes del mundo. Habrá que ver cómo lo maneja. Yo tengo la esperanza que lo maneje correctamente. Por eso le han derrotado a Bertone, justamente. Pero además tiene que hacerlo para ser un referente moral, que creo que es el gran desafío que tiene por delante. Luis Juez. No, ante la pregunta tuya si iba a servir como un atemporizador de ánimo, está claro que no. No le pidamos milagros, es Papa. Pero... A ver, esta vez... Pero está bien, es lo que me gusta a mí, y por eso vienen los intelectuales, porque ese es el rol intelectual. Pero también hoy es la cabeza de un poder como el poder de la Iglesia Católica, que los cambios se producen. Yo como integrante de esa iglesia, la verdad, me encantaría que fuera mucho más rápido, más progresista, más profundo, más autocrítico, por supuesto, ¿quién no? Pero son cambios, entonces podríamos tener otro Papa, mucho más conservador. Y la verdad que este Papa, que lo acaban de nombrar conforme a la historia que nosotros juzgamos, que seguramente tiene un costado para impugnar, y la verdad que uno tiene que ver que de esos 170 y pico que había ahí, y la verdad que la selección para una institución como la Iglesia Católica, que demora 2.300 años en producir, 2.013 años en producir cambio, es saludable. La verdad que hay que verlo con esperanza. Les agradezco a los 4 por haber estado acá. A ver, 15 segundos, cómo vuela la banda ancha de Telecentro. Llegó Telecentro 100 megas, la más rápida velocidad en Internet. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. A ver, simplemente para cerrar, Pablo Alabarce, que me ha armado un zafarrancho, y Vicente Batista, un intelectual kirchnerista, uno antikirchnerista, supuestamente era unidos contra la Iglesia. Pero nos une el escepticismo. Lo que pasa, como el mío es más radical, no sigo, no. Simplemente. En cambio, el grado, el de él implica alguna creencia, que es en el kirchnerismo, digamos, el mío ni siquiera eso. No, yo no creo que un Papa pueda ser motivo de unión. Afortunadamente. Yo contestaría algo que dijo Borges una vez cuando le preguntaron acerca de Juan Moreira. Dijo, no suelo pensar en Juan Moreira. Yo honestamente, sin querer comparar a Moreira con el Papa, tampoco ahí me quedo con Moreira, tampoco me preocupa mayormente. Creo que habrá que celebrarlo y sí, digo algo que sí me gustó. Hoy, antes de dar la bendición, tuvo un acto muy jesuita. Pidió la bendición del pueblo. Eso, debo decir, me gustó. Sí. Gracias a los dos. Diego, Cristina viaja el sábado
y se va a quedar hasta el martes entonces en el Vaticano. Sí, el sábado o el domingo, pero el fin de semana seguro. Dicen sus colaboradores que cuando se enteró de la noticia dijo yo tengo que estar, y por eso va a viajar y va a estar ahí el martes en Roma. Yo creo que es una buena noticia, para la Argentina, para Latinoamérica es una buena noticia el Papa argentino, y me parece también es un gesto de la presidenta viajar hacia allá, y espero, obviamente va a estar Bergoglio con otros problemas, no con la Argentina, pero espero que venga pronto a la Argentina. Me parece que sobre todo para aquellos con fe católica va a ser un gesto muy importante. Nos estamos retirando hasta mañana, como siempre, a las 9 de la noche, aquí en Plan M. Quédense en Canal 26, porque ya llega A Fuego Lento con Eduardo Serenellini y Clara Mariño. Chau, pásenla bien.